Buenas tardes. Les damos la bienvenida a todos a la Conferencia Regional de Datos Abiertos para iniciar la primera jornada en la sede del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, CAF. La apertura de la sesión de este evento, de las sesiones, digamos, estará a cargo de autoridades del CAF y de AGESIC. Convocamos al señor François Borit al escenario, por favor. Representante local del CAF, y al señor Ebert Paguas, director ejecutivo de AGESIC. Gracias. Buenas tardes. Me van a permitir y perdonar que les lea. No quiero que se me pase ninguna idea. Bueno, queridos colegas, distinguidos invitados e invitadas, saludos especiales a Ebert Paguas por ser parte de este importante evento, quien está acompañándonos y siendo parte clave de este evento. A Virginia Pardo y a Ninochka Dante por su liderazgo, visión y por haber hecho posible esta nueva edición en un país referente de los procesos de transformación digital de la región. Veía en la mañana que es el 10º año, luego de 10 años nos volvemos a encontrar. Es un honor y placer darles la más cordial bienvenida a CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, como uno de los coanfitriones de esta importante agenda, bajo el liderazgo de AGESIC, que se concretó para estos días en un encuentro que ante todo resulta inspirador. Inspirador porque en el contexto de una acelerada transformación digital, los datos son el insumo fundamental para la generación de valores en nuestros hogares, gobiernos y sistemas económicos, que bajo principios de transparencia, acceso e interoperabilidad y una gestión adecuada pueden servir de base para la transparencia, para una ciudadanía más informada y participativa, y para gobiernos más capaces e inteligentes para responder ante las demandas sociales, gestionar más eficientemente los territorios y mejorar la efectiva prestación de servicios públicos. Hay un elemento que no podemos desconocer y no podemos olvidar en el marco de este proceso, y es la dimensión humana. Detrás de cada conjunto de datos hay historias, hay vidas y la esperanza de un futuro mejor. Los datos abiertos de América Latina no son solo bytes y algoritmos para procesamientos y temas de inteligencia artificial. Todo esto está estrechamente ligado y vinculado a derechos humanos, a la equidad y a la lucha contra la corrupción. ¿Qué estamos haciendo desde CAF? Pues desde el año 2019, desde nuestra Dirección de Transformación Digital, que acá Eduardo Chomalí la conduce, la lidera de manera importante. Si bien hay un director, Eduardo es un gran coordinador. Para mí, en lo personal, es el referente de esta dirección. CAF ha venido acompañando a los gobiernos de sus países miembros en la incorporación de las tecnologías digitales para mejorar la integridad pública y la transparencia intergubernamental en 3 niveles. Infraestructuras de datos y datos abiertos. Aplicaciones basadas en inteligencia de datos. Nuevas tecnologías como blockchain e inteligencia artificial para su reutilización y aprovechamiento. Algunos casos concretos. Hemos acompañado al gobierno de Jalisco en México en el desarrollo de su portal de transparencia y datos abiertos. En Colombia acompañamos la consolidación del portal de anticorrupción de Colombia. En los casos de Ecuador, Panamá y Paraguay, acompañamos el análisis de la calidad de los datos disponibles en las plataformas de contratación pública. Y nos ponemos a disposición para seguir colaborando en proyectos e iniciativas que aprovechen el uso de datos como un bien público. En dicho contexto, la relevancia de eventos como AbreLatam nos recuerda que el poder de la colaboración
la apertura y la voluntad de transformación pueden romper barreras, derribar obstáculos, construir futuro y más prometedor aún para América Latina y el Caribe. Sigamos construyendo puentes, promoviendo la apertura y el trabajo conjunto. La comunidad que se ha forjado en este espacio en los últimos años tiene un potencial ilimitado. ¿De quién depende? Depende de la capacidad de debatir, de co-crear y de explorar soluciones conjuntas. Desde CAF estamos abiertos y encantados de colaborar con ustedes. Muchas gracias. Yo ya soy figurita repetida en el día de hoy, pero sin perjuicio de eso quería especialmente agradecer a CAF por ser nuestro socio en este tipo de iniciativas, porque en países como el nuestro y en regiones como la nuestra siempre es importante contar con el apoyo de organismos como el de ustedes, que siempre han estado cuando nosotros los necesitamos, y gracias a este tipo de apoyos es que podemos estar hoy, 10 años después, en este mismo evento que se celebró en junio-julio del año 2013. Una pequeña reflexión solamente que me surgía recién cuando estaba durante un almuerzo. Estamos viviendo una revolución bastante importante, quizás a la altura de lo que fue la revolución industrial. ¿Y por qué? Porque en realidad, hasta la revolución industrial, no había máquinas que hicieran cosas por personas. Y hoy existen sistemas que hablan por personas. Porque lo que cambió desde el inicio de la IA hasta el crecimiento exponencial que se generó en octubre del año pasado con OpenAI fue que ahora estos sistemas tienen un lenguaje. Que se dan vuelta para atrás y ¿qué es lo que tienen detrás para tener ese lenguaje? Datos. Y a diferencia de lo que ha ocurrido con otros estándares internacionales regulatorios, como puede ser el caso de protección de datos o como puede ser el caso de gobiernos abiertos, en este caso nuestros países, nuestros gobiernos se enfrentan a una industria privada que viene creciendo exponencialmente durante los últimos 30 años. Inteligencia artificial que utilizamos todos, sin darnos cuenta. Y ahí viene la reflexión que parte de una pregunta que me hacían recién al mediodía. ¿Qué tan conscientes son los uruguayos de lo que hacen con los datos? ¿Están preocupados de lo que hacen con los datos para con el Estado? ¿Y qué tan preocupados estamos los uruguayos de lo que hacen los privados con nuestros datos? Los desafíos son muchos. Por suerte existen este tipo de espacios para el debate, para el intercambio y sobre todo para el intercambio regional. Porque lo que debemos evitar es de que se generen más inequidades de las que ahora tenemos. Cerrar las brechas es nuestro desafío, no solo como países, sino también como región. Gracias y de nuevo bienvenidos al Uruguay y espero que puedan disfrutar el mal clima con el cual lo recibimos. Bueno, a continuación vamos a iniciar un conversatorio Estado abierto, una década de apertura, avances y retrocesos. Damos la bienvenida a los expositores y modera este panel el señor José Antonio García Morales de la Alianza para el Gobierno Abierto, OGP. Bueno, pues muy buen día a
todas, a todos, a todes. Muchas gracias por acompañarnos. Siempre en los eventos donde hay muchas cosas sucediendo al mismo tiempo es difícil, ¿no? Pelear por el quórum para ver a dónde vamos. Y pues les agradecemos que quieran compartir esta hora con nosotras, con nosotros. Tenemos realmente una hora de conversación, entonces podría ser poco tiempo para decir tantas cosas que, sobre todo con estas dos distinguidas figuras que están aquí en el escenario conmigo, podrían decir, pero queremos hacer algo distinto, ¿no? Primero quiero confesarles que el panel, la discusión, ya tuvo un round de sombra. Nosotros nos reunimos hace 1 hora y media para tomarnos un café, para comer algo, y platicamos sobre este panel, polemizamos, nos divertimos, así que, bueno, podríamos decirle que ya venimos preparados, se lo perdieron, ese fue el verdadero panel, pero quisiéramos hacer algo especial, algo más interactivo, animarles a participar. Entonces, lo primero que quiero hacer es pedirles que descarguemos el app, ¿no? Entonces, vamos a usar un app el día de hoy, que es muy importante, y esta app se compone de 3 cosas, ¿no? Apertura, propósito y presencia. Entonces, les vamos a pedir apertura de mente y de corazón, ¿no? Para escuchar lo que van a escuchar, pero sobre todo también para que ustedes escuchen cuáles son las opiniones y las preguntas que tienen y nos colaboren, enriquezcan esta discusión, dándose chance a sí mismas y a sí mismos de hacer esa pregunta, de hacer ese comentario. Propósito, porque al final tenemos que recordar que estamos celebrando 10 años, entonces estamos de fiesta. Es una comunidad que hayamos o sido parte de ella desde el inicio o no, estamos aquí, ¿no? En esta celebración, en este gran evento. Muchos venimos de fuera, viajando muchas horas. Entonces hay que recordar que estamos aquí para honrar una historia, pero no solo para mirar hacia atrás, sino para saber dónde estamos paradas, y para ver hacia adelante, ¿no? Entonces esto es muy importante en el propósito, saber que necesitamos entender dónde estamos para ver hacia dónde tenemos que ir, quizá para los siguientes 5 o 10 años. Y finalmente, presencia, ¿no? Entonces, hay que estar aquí. Si ya elegimos estar aquí, les pedimos que nos regalen su atención, que es lo más precioso que tienen todas las personas. Y para hacer una buena práctica, incluso ya se está popularizando en el sector corporativo y gobierno, les voy a pedir que hagamos un breve centramiento, ¿no? En nuestros lugares. Lo primero que les quiero pedir es, como vamos a estar aquí 1 hora, 55 minutos sentados, les voy a pedir que se levanten de sus lugares, se estiren por última vez, ¿no? O sea, hacia un lado, hacia el otro. Sí, para que no se entuman. Entonces, una buena estirada, vean su celular con mucha nostalgia y despídanse de él por los siguientes 55 minutos. A menos de que quieran hacer un hilo muy relevante en Twitter, bueno, sí sáquenlo, ¿no? Sí sáquenlo. Pero bueno, ahora vamos a sentarnos y les pido que por favor se sienten en una postura cómoda, pero con la espalda erguida. Y les voy a pedir también que cierren sus ojos. Y quiero que hagan algunas respiraciones lentas, pausadas conmigo para empezar a llegar a este momento, al aquí y a la ahora. Por eso es la parte de la presencia. Entonces, por favor, inhalen conmigo profundo. Exhalo. Inhalo nuevamente. Exhalo. Inhalo. Exhalo todo. Y por favor sigan inhalando a su ritmo, despacio. Exhalo. Y quiero que visualicen una luz azul como de escáner, como de monitor, como de proyector, que los va recorriendo desde la coronilla de su cabeza y va bajando por su frente, por sus cejas. Mientras esta luz los va recorriendo, hagan conciencia de su cuerpo.
va bajando por su nariz, por su boca, su barbilla, su cuello, relajo los hombros, baja por el pecho, por el abdomen, por el vientre, por las piernas. Aprovecho para sentir las piernas apoyadas sobre la silla, baja hacia mis rodillas, las pantorrillas y los pies que finalmente están bien firmes, bien apoyados sobre la tierra. Regálenme por favor un par de respiraciones más, muy profundas, con mucha conciencia. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Bienvenidos a todos otra vez. Con esto me gustaría empezar, antes de presentarles a los distinguidos colegas panelistas que están aquí hoy, pedirles, vamos a hacer un menti análogo, ¿no? Les queremos preguntar algunas cosas para saber algo de ustedes. Entonces, bueno, primero quería preguntarles en temas de apertura de datos, de gobierno abierto, ¿quiénes de aquí se sienten que están en un nivel básico introductorio? Levanten la mano, sin miedo. En un nivel intermedio, es decir, ya son veteranos de la comunidad de práctica, han estado ahí, en un nivel intermedio, nadie conoce perfecto, 1, 2, 3 manos, Flore. Bueno, si Florencia levantó la mano ahora, no sé entonces quién se va a considerar avanzado, porque esta mujer es una eminencia en temas de participación digital, ¿no? Entonces, bueno, ¿y quién ya es muy veterano o veterana en estos temas de apertura, gobierno abierto, apertura de datos? Perfecto. Está bien, hay que asumir también con responsabilidad la veteranía. No, en la inauguración los balconearon de otra manera, porque les pidieron a quienes habían ido al primero de la TAM que pasaran el escenario. Eso es otra manera de exhibir a la gente. Así que está muy bien. Ahora les quiero preguntar a propósito digamos, como del factor común que tiene la agenda de datos abiertos y de gobierno abierto o estado abierto, como les va a explicar más adelante Álvaro. Hay 3 principios, 4, ¿no? Entonces queremos preguntarles primero, ¿cuál de los principios de la apertura les parecen más relevantes? Entonces, solo se puede levantar la mano una vez. Los principios van a ser transparencia, participación, rendición de cuentas e innovación. Son 4. Entonces, por favor, el equipo transparencia, la gente que piensa que la transparencia es el principio más importante, levante la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Muy bien, 11. Equipo participación, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Equipo rendición de cuentas, 1, 2, 3, 4. Ahí aquí alguien ya está afectando los resultados por doble voto, pero bueno, 4. Y equipo innovación, entiendas innovación tecnológica, innovación social, innovación en general, 1. Ok. Bien, esto es importante porque déjenme compartirles que según la visión de la Alianza para el Gobierno Abierto, los datos abiertos normalmente son colocados en el pilar de la transparencia, ¿no? La transparencia está desde el acceso a la información hasta la transparencia proactiva, por supuesto los datos abiertos, ¿no? Todo eso lo ponemos en ese primer pilar. Entonces, este es un pilar que nos ayuda a hacer una intersección fácil con las 2 agendas, pero en realidad, conforme se van complejizando, nos damos cuenta que están entretejidos en todos los pilares de la apertura los datos abiertos, ¿no? Entonces, bueno, sin más quiero presentarles, antes de hacerles una pregunta a mis colegas, bueno, Silvana Fumega, muchas gracias por estar aquí, se especializa en la intersección entre datos e inclusión. Durante su carrera se ha desempeñado como consultora y líder de múltiples proyectos relevantes para estas agendas, y hasta diciembre actuó como directora de investigación y políticas de ILDA.
y desde este año es consultora independiente y directora del proyecto Global Data Barometer, que es uno de los esfuerzos globales más relevantes para tomar una fotografía, ¿no?, de cómo va avanzando este tema a nivel global. Muchas gracias, Silvia. Y Álvaro Ramírez Alujas es cofundador, investigador principal y director de proyectos del Grupo de Investigación en Gobierno, Administración y Políticas Públicas, GIGAP, presidente de la Fundación Observatorio del Gasto Fiscal y profesor de la Universidad de Chile. Como muchos le conocemos también, el OpenGov Jedi. Muchas gracias, querido Álvaro, por estar aquí. Y bueno, yo soy Pepe García, yo coordino el apoyo a países, gobierno, organizaciones de la sociedad civil de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de la Alianza para el Gobierno Abierto. Entonces, normalmente ustedes tratan más con Caro, ¿no?, con Caro Cornejo, que apoya a los países de Sudamérica. A mí me tocan Centro, Norteamérica y el Caribe. Entonces, bueno, nosotros siempre nos vemos en todos lados prácticamente desde los últimos 10 años y queremos hoy cambiar la dinámica y tratar de hacerlo un poco más interactivo. Entonces queremos hacer más que exposiciones, algunas preguntas detonadoras que van a traer respuestas breves y al mismo tiempo les pido que vayan pensando una pregunta, ¿no?, que en la segunda mitad de estos 40 minutos que nos quedan puedan hacer, porque nosotros también queremos hacer algunas preguntas y si alguien tiene alguna respuesta o alguna idea, también nos gustaría escuchar, ¿no? Entonces, vamos a hacer unas preguntas muy básicas, muy introductorias, para que conozcan los temas en la voz y en la experiencia de personas que han trabajado pues, por más de una década en esta agenda, que han visto cómo se desarrollan sus temas, que podrían decirnos qué opinan de cómo vamos y hacia dónde tendríamos que orientar la acción pública del gremio, de la comunidad de práctica. Así que ustedes también hagan preguntas con mucha confianza, ¿no? No va a haber preguntas incorrectas. Al contrario, la intención del día de hoy es que nos pregunten cosas. Si se pueden difíciles, mejor, ¿no? Entonces, bueno, voy a hacer una primera pregunta para ti, querida Silvana, y es, ¿qué has visto? ¿En qué ha cambiado? ¿O qué cambios se han producido en la agenda de datos abiertos en esta década? ¿Dónde estamos? Bueno, primero, buenas tardes, gracias por la invitación, a Jessica, a Ninoshka, que está por allá, al CAF también por este hermoso lugar, a Pepe y Álvaro, que como decía Pepe, nos cruzamos en todos lados. Yo soy una de las que tuvo que subir a hacer la foto que estuvo acá hace 10 años, también con frío, digo, para seguir con el tema del clima. Y varias cosas han cambiado, o por lo menos desde no solo mi visión, sino también del proyecto que represento, que es el Barómetro Global de Datos. Varias cosas han cambiado en estos últimos años en la agenda de datos abiertos. En líneas generales, primero y principal, creo que lo que ha cambiado es la complejidad de la agenda, o sea, cómo se ha complejizado a través de los años una agenda que en un comienzo, hace poco más de 10 años, unos 15 años más o menos, el foco principal era la accesibilidad de los datos, o sea, el poder acceder a determinados datos en formatos reutilizables para que cualquier persona pueda tomarlos, utilizarlos y construir valor con esos datos. Básicamente la idea o la teoría de cambio era que con más datos había mejores productos o más desarrollo en términos del bien público. El tema es que con los años nos dimos cuenta que no era tan sencillo. El axioma que decía abre, open and they will come, o sea, como abran todo que la gente va a venir corriendo, no sé, a utilizar los datos y a hacer cosas maravillosas, nos dimos cuenta que no era tan así. Con lo cual, digamos, hay muchos temas que empezamos a pensar y a trabajar en estos últimos 10 años que no estaban en esa visión un poco más romántica de la agenda de hace unos años. Hoy en día estamos pensando, digo, como también se habló en la apertura, de temas de protección de datos, de transparencia algorítmica, de inclusión, de derechos humanos en la producción de herramientas tecnológicas. O sea, hay muchos temas que hoy en día son centrales a la agenda y que probablemente no estaban siquiera en nuestras cabezas hace 10, 15 años.
En ese sentido, también una de las cosas que puedo decir, y acá en esto sí voy a hacer referencia a algunos datos, Pepe, cortame cuando me vaya, a algunos resultados del Barómetro Global de Datos, que es una iniciativa que justamente nació por la complejidad de esta agenda, digo, por 10 años. Acá tenemos unas avanzadas de la agenda, Susana y María. No, digo, que estaba diciendo que en parte este proyecto es producto de esta complejización de la agenda. Por más de 10 años tuvimos lo que algunos de ustedes acá conocerán, que era el Barómetro de Datos Abiertos y que medía el estado de los datos abiertos en diferentes países del mundo. Con la complejidad de la agenda que estaba mencionando, se necesitaban también nuevos instrumentos para medir el estado de los datos en los países. Y de ahí, digamos, de esa necesidad justamente es que surgió el desarrollo del Barómetro Global de Datos, que comenzó su desarrollo en 2020 y tuvo sus primeros resultados en mayo 2022. Y, digamos, brevemente, lo que quería contar de esos resultados es que América Latina, en ese sentido, está bien, digamos, en líneas generales, está un poquito arriba digamos, del promedio global, pero también tiene muchas áreas todavía de mejoras. Y sobre todo, digo, como antes creo que se ha mencionado el tema de la desigualdad, ese promedio está hecho de varios países que están bastante arriba y varios países que están bastante abajo. O sea, esa desigualdad de la región en muchos otros aspectos también se traduce a una desigualdad en el estado de las agendas de los datos en América Latina. Y por último, para ir cerrando, una de las cosas que también quería destacar es que estos puntajes de un poco por arriba del promedio también son productos de estos 10 años de trabajo. O sea, que no es en vano todo el trabajo que se ha hecho en estos últimos 10 años, porque sobre todo si vamos a ver al pilar de gobernanza, que mira sobre todo los marcos regulatorios, lo que vemos es que América Latina está relativamente bien posicionada en todo lo que tiene que ver con marcos de protección de datos y políticas de datos abiertos. No así en otros temas como las regulaciones para el intercambio de datos. Ahí, digamos, hace un poco más de agua, como también muchos otros países del mundo, digo, vale la aclaración. En ese sentido, digamos, ha dado sus frutos estos 10 años de trabajo, hay mucho trabajo por hacer, pero también justamente, digamos, la agenda, lo bueno es que la comunidad y la agenda van cambiando continuamente y probablemente en unos 10 años, no creo que esté yo, pero digo, otra gente acá estará hablando de cómo hace 10 años estábamos hablando solamente de inclusión y protección de datos y no de, no sé, la verdad que no tengo idea qué es lo que estaremos hablando en 10 años, pero probablemente esto siga evolucionando y esto siga cambiando. Y puedo seguir como 2 horas más, pero voy a dejar ahí porque Pepe me está mirando muy fijo. Así no, que está voy a dejar perfecto ahí. como primera introducción. Muchas gracias, Silvana. Y hace también en el panel Sombra que les conté, estábamos recapacitando de un curso de gobierno abierto, que fue el primer curso de gobierno abierto de la CEPAL, que fue hace 10 años o poco más, ¿verdad, Álvaro? Donde yo tomé ese curso y Álvaro fue parte del equipo que lo planeó, ¿no? Y estábamos platicando de un colega, David Dibbs, que explicaba muy bien el valor de los datos presentando un caso de béisbol, ¿no? Del uso de los datos en el béisbol. Y bueno, desde ese entonces ya llovió, como dicen en mi tierra. Yo quería preguntarte, Álvaro, en la comunidad de gobierno, ¿qué cambios has visto en esta gran comunidad, sobre todo con tu amplio conocimiento del trabajo que hacen los miembros de la Alianza para el Gobierno Abierto con respecto a la agenda de datos abiertos? Súper, Pepe. Bueno, primero, muy buenas tardes, estoicos que estén acá, así que felicitaciones también para ustedes por acompañarnos en este primer día de la conferencia, agradecer a los organizadores. Y 2 advertencias antes de responder la pregunta de Pepe. Lo primero es que se me va a notar mucho que yo soy un activista encubierto de académico, así que les voy a hablar desde los datos, pero también desde el profundo cariño que le tengo a esta agenda y felicitarnos también, porque esta comunidad es muy resiliente. Y les voy a hablar de los 2 momentos que ha tenido también el movimiento de gobierno abierto, Estado abierto y datos abiertos, porque cuando hizo la pregunta Pepe de cuántos saben, digamos, yo quiero partir un poco con un
pasito atrás y que tiene que ver con, bueno, ¿qué es esto de gobierno abierto, Estado abierto y datos abiertos, ¿no? Y en general uno podría decir hoy día hay mayor acuerdo en eso, que es como un enfoque de gobernanza de los asuntos públicos, que está basado en los pilares de transparencia, acceso a información, rendición de cuentas, ¿cierto? Participación ciudadana e innovación y colaboración cívica, ¿no? Por eso es tan importante los temas de GovTech, por ejemplo, que está desarrollando la CAF, los temas de CivicTech, ¿no? Y que hay todo un ecosistema que se ha venido desarrollando en estos 10 años, y yo quiero partir un poco con el vaso medio lleno, ¿no? Felicitarnos de lo que hemos logrado hacer en estos 10 años, y de que cuando uno mira la trayectoria, ¿no? Entre el año 2011, cuando partió la Alianza, y el 2015, antes de la Agenda 2030, teníamos la fascinación de la tecnología, y aquí también una advertencia. Gobierno abierto, datos abiertos, Estado abierto, no es uso de la tecnología solamente, o innovación, o datos abiertos, sino que es una visión un poquito más amplia, ¿no? Que tiene que ver con cambios en las asimetrías de poder, en la influencia de la ciudadanía en los asuntos públicos. Entonces, en ese sentido, hay una primera etapa que tiene mucho que ver con la construcción de institucionalidad. Fíjense que hace 10 años atrás habían 4 países en Iberoamérica que no tenían leyes de acceso a información pública. Hoy día la tienen. O sea, Argentina, Colombia, Brasil, Paraguay, todavía falta Costa Rica, que veo aquí está Susana, pero ahí vamos. Entonces, fíjense ustedes que hay un avance sustantivo en materia de generar un piso básico, ¿no? Sobre normativa, y ahí también está el desafío a propósito del tema de datos abiertos, que no solamente es necesario tener leyes de acceso, sino que trabajar en los formatos, ¿no? Hoy día tenemos muchas herramientas digitales, tecnológicas que nos ayudan en ese camino. Entonces, primera cosa eso, digamos, tuvimos un primer, si ustedes quieren, una primera edad, digamos, la infancia del gobierno abierto, 2011-2015, muy ligada con consolidar una arquitectura institucional de normas, reglas del juego, que facilitara la incorporación del acceso a información, que nos ayudaran con los portales de datos, que aprovecháramos la tecnología. Pero ¿qué es lo que pasó? Septiembre del 2015, Agenda 2030, Objetivos de Desarrollo Sostenible, y ahí hay un punto de inflexión bastante profundo que nos ha llevado hasta el 2023, en que hoy día ya no hablamos solamente de gobierno abierto, datos abiertos, sino que hablamos de Estado abierto. Entre otras cosas, también quiero felicitarnos porque el concepto mismo surge en América Latina. O sea, nos dimos cuenta tempranamente que para hablar de apertura no era solamente necesario hacerlo en el Poder Ejecutivo, sino que teníamos que ir de la mano del Poder Judicial, Poder Legislativo, organizaciones de fiscalización superior y, muy importante, niveles subnacionales de gobierno, donde pasan las cosas, donde se sufre la gestión pública en terreno, pero además también en el sector privado, en la academia y en las organizaciones de la sociedad civil. Hay que aprender a predicar con el ejemplo, y eso siempre lo digo. Entonces, en esta segunda etapa, y aquí un poco va a cerrar, transitamos hacia este tema de Estado abierto, y ahí ya nos dimos cuenta de que tener una ley de acceso, hoy día se dijo en la mañana, tener una norma de participación ciudadana, tener mecanismos de rendición de cuentas, es una condición necesaria, pero no suficiente, y ligado también al tema de la alianza, que ahí hoy día polemizamos mucho en la previa. Para mí los planes de acción de gobierno abierto son el piso, no el techo. No me digas que te vas a comprometer a cumplir con la ley de transparencia, eso tienes que hacerlo por ley, sino que ¿qué vas a hacer con los datos? ¿Cómo vas a poder generar, digamos, espacios de colaboración con otros actores para agregarle valor a esos datos? Y yo la verdad es que estoy bastante contento, incluso, lo conversábamos en estos días, de que esta agenda hoy día tenga muchos componentes vinculados, por ejemplo, con género, diversidades, política de cuidado, cambio climático. O sea, esta agenda tempranamente se dio cuenta de los desafíos que teníamos globalmente y hemos podido incidir, no tanto como yo quisiera, pero sin lugar a dudas que después de 10 años, uno puede ser muy crítico en esto, Pepe, y tú lo sabes, pero tenemos que agradecer primero que somos una comunidad resiliente, que hemos resistido el paso del tiempo, por algo estamos acá además, que hemos logrado incorporar muchos de estos temas a la cultura de la gestión pública. O sea, discúlpenme, pero, y aquí dos últimas ideas, a propósito que estamos en Uruguay, a mí me encanta siempre citar a Mario Benedetti, porque creo que tiene mucho que ver con gobierno abierto. Él nos decía, cuando uno se aprende las respuestas, te cambian las preguntas. Aprender a navegar en las turbulentas aguas de la apertura institucional es eso, porque ya o sea, para responder a los desafíos del futuro no podemos resolverlo desde instituciones que heredamos del siglo XX. Entonces tenemos que necesariamente transitar en eso. Y lo segundo, ligado con lo mismo, es que
necesitamos hoy día un compromiso mucho más férreo de la política, o sea, de nuestras autoridades, de nuestros políticos. Y esto es una crítica también que yo hago en mi país. Yo soy chileno, ya se nota, no se notó absolutamente por mi acento. Estamos a punto ahora de tener un segundo proceso de cierre de la Constitución, que probablemente no sé si va a ir muy bien. Pero mientras la clase política no entienda que la apertura es una condición sine qua non para la democracia, para el desarrollo sostenible, para el Estado de Derecho, vamos a estar en problemas. Y ojo con el siguiente dato, no hay ningún país, por lo menos en América Latina, que tenga hoy día partidos políticos abiertos. No sé si me explico, me siguen con esto. O sea, ¿cómo vamos a incidir en la cosa pública si todavía no hemos sido capaces de incorporar esta lógica más transversalmente, ¿no? Y que la ciudadanía además exija, así como exige mayor educación, salud, seguridad, que también exija gobiernos, estados, datos más abiertos, transparentes, accesibles, etc. Yo cerraría ahí, pero creo que es parte un poco el desafío que tenemos, porque tenemos muchos logros, pero también tenemos muchos desafíos por delante en esta agenda, pero tenemos que primero reconocer que América Latina ha sido una región de referencia en estos temas. Claro, lo que pasa es que no aparecen los titulares de los diarios, digamos, pero estamos ahí, ¿no? Eso te diría yo, Pepe, como primera partida. Muchas gracias, Álvaro. Además, ahí yo quiero aprovechar para hacer un comercial de la Alianza para el Gobierno Abierto. Seguramente ya escucharon en varios espacios y en redes y en blogs y en, ¿no? Si son parte de esta comunidad, el tema de la nueva estrategia de la Alianza para los siguientes 5 años, ¿no? La estrategia 2023-2028 se lanzó recientemente en la cumbre global en Estonia y lo que hace es tratar de aquilatar qué es lo que pasó en esta comunidad en 10 años y volver a plantear hacia dónde se ve la ambición, ¿no? Entonces, como decía Álvaro, pensando que los compromisos no tienen que ser el fin en sí mismo, ni el horizonte o digamos como el techo, sino un vehículo. ¿Un vehículo para qué? Para darle una estructura a una comunidad bien grande, bien diversa, de 75 países, más de 100 gobiernos locales, para adaptarse a una metodología, a una filosofía de trabajo, ¿no? Que es colaborativa, donde instituciones públicas, autoridades y distintos sectores de la sociedad civil priorizan, seleccionan problemas y codiseñan, co-crean la teoría de cambio, la solución para ese problema. Entonces, cada compromiso se tiene que leer como pieza independiente dentro de los países. Por ejemplo, Uruguay es pues como un keniano del gobierno abierto, ¿no? Porque ha sabido usar durante todos los ciclos sus planes de acción para impulsar reformas concretas, algunas más grandes, algunas más chiquitas, algunas más relevantes, algunas, ¿no? Pero lo ha usado consistentemente para traer cambios. Y la agenda de datos abiertos ha sido muy potente. Muy potente. Para darles una idea también de más o menos 5,000 compromisos que ha habido en la alianza, unos más de 1,000 están catalogados como relacionados fuertemente con la agenda de datos abiertos. Entonces, 1 de cada 5 compromisos del trabajo de esta gran comunidad global de práctica en 12 años ha sido en materia de datos abiertos. Pues ahora, ¿hacia dónde se va a enfocar toda esta comunidad, toda esta beta de trabajo? Se lanzó un reto, se llama el reto de gobierno abierto, para tratar de enfocar el trabajo de los miembros de la alianza en 10 temas, y estos 10 temas, digamos que el reto viene aparejado de una guía de gobierno abierto, donde se esbozan políticas ambiciosas en cada tema, por ejemplo, en acción climática, en anticorrupción, en libertad de medios, en espacio cívico, en participación, en gobernanza digital, en las nuevas prioridades de esta estrategia. Entonces se lanza esta guía. Y por supuesto que varias de estas políticas, estas soluciones dentro de estos subtemas, solo son posibles si contamos con datos que nos permiten desarrollar soluciones. Entonces, por supuesto que esperamos que los países sigan disponibilizando esos datos para, no sé, entender quiénes son los dueños de las empresas, las personas que se benefician de los contratos públicos, y que a partir de eso, pues bueno, se pueda hacer investigación, prevenir, detectar la corrupción, etc. Entonces, ahí hay un componente de datos. Quizá ya no se menciona explícitamente, nos decían, oigan, ¿por qué desaparecen tantas menciones a datos abiertos, ciertos conjuntos de datos en la guía de gobierno abierto? Sí, es que se
se da por sentado que la comunidad de práctica ya tiene la madurez para decir, para lograr esta política pública o para maquilar o diseñar esta solución, vamos a tener componentes de datos, ¿no? Pero no solo de apertura de datos, de gobernanza de datos, de regulación, de transformación de datos y después de eso, pues de tratar de jugar en equipo con los distintos sectores de la sociedad para que esos datos produzcan valor público. Y es así como la solución más o menos puede ir por ahí. Entonces, están los datos abiertos embebidos en cada uno de los 10 temas de la estrategia. Y con eso quiero pasar a la segunda pregunta para Silvana. El barómetro tiene un componente muy importante en anticorrupción, ¿no? Entonces, quisiera preguntarte, ¿qué sigue para la comunidad de práctica de datos para volverse relevante en este tema que no cesa de crecer, no deja de ser prioridad para la Alianza y para la agenda desde hace 10 años y hoy que lanzamos la agenda, digamos, el programa, el plan estratégico de OGP, ¿no? Sigue estando en el corazón la prevención, detección y lucha contra la corrupción. ¿Qué ves tú para la comunidad, Silvana? Bueno, primero y principal, ustedes están viendo la versión prolija y educada de esta conversación, o sea, les aseguro que la del café fue mucho más interactiva. No, dos cosas. Primero y principal acerca de la comunidad en general, digo, algo que tengo que resaltar, y no solo yo, digo, sino que está también, digo, si uno va a ver por ejemplo, el capítulo del State of Open Data de América Latina, una de las cosas que señalamos es el valor de la comunidad de América Latina, y como se mencionaba esta mañana, no es algo común, o sea, no es algo común estas cosas que estamos viendo acá, que se han dado desde el 2013 con Abreatán, con datos de ese momento, también en muchos casos acompañando también las cumbres regionales de OGP, digo, no es algo habitual y antes que nada quiero resaltar el valor de eso y la necesidad de que sigan creciendo y promoviéndose. Y más que nada, digo, volviendo un poco al tema de lo que hace la comunidad en temas de anticorrupción, en realidad yo lo llamaría, digo, o en el barómetro lo que vemos más que nada es transparencia o integridad política, más que llamarlo anticorrupción, digo, depende del enfoque que se le quiera dar, pero en ese sentido, primero y principal, una de las cosas que me gustaría aclarar es que la apertura no va a traer o menos corrupción o más integridad, digo, no sé, pongámosle el nombre que querramos, digo, no es ninguna solución mágica, o sea, a esa apertura, a ese tipo de datos o información que tenemos que sumarle, por ejemplo, digo, algo muy, digamos, muy simple, pero a su vez muy difícil, que son mecanismos institucionales para que los ciudadanos puedan hacer algo al respecto, digo, desde los más formales hasta los menos formales o los más informales, desde plataformas hasta elecciones, digo, en ese rango amplio de lo que puede ser la relación entre ciudadano y Estado. O sea, no basta con abrir, digo, tengo un portal de datos abiertos en el tema X y entonces con eso, check, ya está. No, digo, ese es como el paso, hasta diría el -1, digo, en la escala de las cosas que se necesitan hacer para, digamos, poder avanzar en esa tarea o en esos temas. Y otra cosa también en esa misma línea, y un poco relacionado con lo de la comunidad, algo que claramente está funcionando y que ha funcionado, digo, y eso lo vemos claramente en los resultados del Barómetro Global de Datos, son las alianzas y las redes en diferentes temas, digo. En ese sentido, vemos cómo datos de finanzas públicas, datos de contrataciones, los avances que han sucedido en los últimos años en esas agendas, en la apertura de esos datos en diferentes regiones del mundo, y por supuesto América Latina no es la excepción, demuestran que el trabajo en redes funciona, digo, desde organizaciones como Open Contracting Partnership, hasta GIFT, hasta OGP, digo, las diferentes redes más generales y aquellas más temáticas, el trabajo que hacen en unir tanto a gobierno, sociedad civil, académicos, en diferentes temas, ha logrado grandes avances en los diferentes temas. Y lo último, antes de terminar, que quiero resaltar también, volviendo, perdón, con las referencias al Barómetro Global, pero digo, estamos por empezar la segunda edición, es lo único que tengo en la cabeza estos días, así que lo menciono cada 5 minutos.
Es el tema, por ejemplo, uno de los indicadores dentro del módulo de integridad política que hemos construido junto con OGP y Transparencia Internacional, que peor ranquea, no solo en América Latina, sino en todos lados, es aquel que mide o que trata de medir, digamos, si hay datos, si los datos que hay en términos de integridad o de anticorrupción son interoperables. La respuesta es no. No importa dónde busque, básicamente es no. Y digamos, si eso es un tema clave, más allá de la apertura de determinadas bases de datos, en el tema que quieran para, digamos, poder avanzar en, digamos, la lucha contra la corrupción o el avance de la integridad política, si esas bases de datos no se comunican entre sí, bueno, difícil, o por lo menos el trabajo va a ser mucho más complicado y difícilmente encontremos las mismas cosas que podamos encontrar si esas bases son interoperables. Digo, algo bastante sencillo como que mi base de datos de contrataciones pueda ser interoperable con la de beneficiarios finales. Cosas por el estilo, digo, esas cosas no están sucediendo hoy en día y no estoy hablando de América Latina, no están sucediendo en el mundo. Y es algo muy necesario, sobre todo si estamos pensando, digo, ya se mencionó esta mañana y se mencionó hace un rato también, los avances en términos de inteligencia artificial o de machine learning, digo, las diferentes herramientas que podamos tener. Este tipo de interoperabilidad entre las bases y la calidad de los datos que tengamos en esas bases va a ser clave para poder pensar los resultados que van a surgir de las diferentes herramientas que apliquemos. Todavía estamos ahí, digo, quiero ser optimista, creo que todavía hay un espacio para trabajar en esos temas, con lo cual el pensar las regulaciones y los marcos regulatorios de los diferentes datos o de las diferentes bases de datos y los diferentes temas que atañen a la apertura de datos me parece clave para luego poder pensar en los resultados que vamos a obtener con la implementación de diferentes tipos de herramientas. O sea, todavía creo que estamos, algunos dirán que no, yo creo que todavía estamos a tiempo, pero digamos, sin la calidad necesaria y sin las herramientas necesarias va a ser bastante complicado luego pensar en buenos resultados. Gracias. Les recuerdo amablemente que estamos esperando sus preguntas. Espero que ya tengan una muy bien pensada y si no, a las personas más veteranas de la comunidad, como a Susana, por ejemplo, ¿no? María, que les vamos a pedir que nos hagan una pregunta difícil, o sea, algo polémico. Ya hay una pregunta, eso me encanta. ¿Podrían alcanzarle un micrófono? Muchísimas gracias. Si nos das tu nombre y tu pregunta. Hola, soy Francisco, perdón, estoy un poco resfriado. No sé si es una pregunta, quizás un comentario. Veo, o al menos no he podido presenciar en eventos como estos enmarcados en los datos abiertos una sinergia con otras agendas que creo que también son importantes. Cuando hablamos de datos, en este tipo de eventos hablamos siempre de datos públicos, de datos de entidades públicas, ¿no? Pero muy poco escucho sobre datos de academia. Y Álvaro quizás también pueda comentar algo al respecto, que él es de la academia. Los datos de investigación con los que se hace la política pública. Usualmente no escucho hablar de ello acá. Hay una agenda que es muy importante, muy relevante, que es la de ciencia abierta, que involucra muchos movimientos abiertos, datos abiertos, código abierto, datos abiertos de investigación, participación abierta, en fin, son movimientos hermanos. Pero parece que hubieran agendas como islas que no se conectan. Y la política pública, lamentablemente no es así, pero la política pública debería de construirse a partir de datos que se generan o estudios que se generan desde la academia para solucionar problemas que les compete a la sociedad o problemas que la sociedad quisiera resolver. Pero parecen agendas que están ahí separadas, que no se hablan. Entonces, sería interesante que esta agenda permee un poco de lo que está pasando del lado de la academia. Me parece que tiene un estadio mucho más verde
de lo que comentaba el Pepe en relación de los datos abiertos en el Estado, ¿no? De las entidades públicas, que parece que ya hubiera un nivel de madurez como lo están presentando. Pero del lado de la academia, que un investigador abra los datos es un dolor de cabeza, porque piensa que los datos son suyos, ¿no? Eso parece que ahí no permea este movimiento de datos abiertos. Entonces, ¿cómo incidir, cómo unir estas agendas de ciencia abierta y de datos abiertos en este contexto? Porque no deberían estar separadas. La una debería aportar a la otra, debería haber sinergia, debería ayudar. Pero yo siempre la noto excluida en estos espacios. Muchas gracias. No sé si Álvaro, por ser nuestro representante más cercano a la academia. Sí, pero yo soy una anomalía en la academia, así que no te voy a responder desde el hacker, no desde la anomalía. O sea, a ver, súper de acuerdo contigo. De hecho, yo creo que hay dos desafíos en esta agenda de futuro. La fuerte incorporación o el vacío de incorporación del sector privado en la agenda de gobierno abierto, gobernanza abierta en estos 10 años. O sea, les puedo hablar con datos. ¿Quieren hablar de datos? Les traigo datos. 10 años de apertura en América Latina y el Caribe. Acaba de salir un artículo publicado en la revista El CLAT, donde justamente hago una síntesis de esto. Analicé 1.238 compromisos en 10 años. Me revisé, si mal no recuerdo, fueron casi 120 planes de acción en estos 10 años. El 49% de los compromisos de apertura institucional en estos 10 años, que corresponden a 634 compromisos, tienen que ver con integridad pública, donde están leyes de acceso, leyes de lobby, portales de datos, apertura. En segundo lugar, con 300 y tanto, los temas de mejoramiento de la gestión pública, donde está la tradicional agenda de gobierno digital, interoperabilidad, etc. Y en un tercer lugar, con 171, 172 compromisos, que es como el 13%, los temas de transparencia fiscal, que cuando uno mira la agenda global, tú te das cuenta que apertura fiscal, transparencia presupuestaria, presupuesto abierto, contrataciones públicas, etcétera, son gran parte del corazón de la agenda a propósito de las estrategias de lucha contra la corrupción. Y aquí voy a tu pregunta. Cuando uno mira los dos más bajos, crear comunidades más seguras y el tema de incrementar la rendición de cuentas de otros actores, no solamente del Estado, en el sector privado, o sea, 3%, y la academia, fíjate, ha surgido con mucha timidez en los últimos años. Recientemente están empezando a conversar todos los temas de ciencia abierta, acceso abierto, educación abierta, porque esto tiene mucho que ver con los académicos, además, me va a disculpar, pero como yo soy una anomalía en la academia, me puedo permitir decir ciertas cosas. Los académicos vivimos en una torre de marfil donde analizamos datos desde fuera, ¿no? O sea, como laboratorio, ahí está la realidad, y nos abstraemos de la realidad. Y fíjate que es bien paradójico, y aquí voy a ser muy duro con lo que voy a decir, probablemente no me van a invitar nunca más a eventos como estos, pero la mayoría de las investigaciones que los académicos hacemos en la universidad están financiadas con fondos públicos. Por lo tanto, por naturaleza, debieran ser abiertas. O sea, aparte, la ciencia se construye de colaboración. O sea, si queremos ser más innovadores, tenemos que compartir nuestras bases de datos. Yo no parto de cero. Yo mis papers, mis libros, yo me pongo encima de los hombros de personas que antes hicieron el trabajo. Y siempre digo, yo soy un DJ de la academia. Yo no hago nada original, damas y caballeros. Yo lo que hago es remezclar cosas que otros hicieron antes que yo, las mezclo y me salen cosas divertidas, interesantes. Entonces, primera respuesta, sí, vivimos en un archipiélago, donde además no conversamos, y aquí lo digo con mucho dolor. Chile está a punto de sacar, por cuarta vez, un nuevo portal de datos abierto. Fuimos uno de los primeros países que lo tuvo, el 2012. Y no construimos comunidad, no hemos tenido, digamos, continuidad en el tiempo. Seguimos pensando que poner el dato significa automáticamente reutilización, y eso es mentira. En la academia, mi querido, no hay conciencia de reutilización de información, no hay conciencia de que la apertura es una condición sine qua non. Si yo soy un investigador, más encima financiado con fondos públicos, me debo a eso. Es un bien público, el conocimiento es un bien público. Entonces, hay mucho cambio cultural en la academia, ¿no? Mientras tengamos estos sistemas de doble ciego, de revistas indexadas, más encima que pagas por... ¿Se dan cuenta lo ridículo? Me financian mi investigación y tengo que obligadamente publicarlo en revistas indexadas a las cuales tengo que pagar para poder acceder. ¿No les parece eso una burrada? No,
Tal cual, o sea, entonces fíjate tú que aquí hay un tema más de fondo y termino con lo siguiente. Estas dos comunidades han vivido divorciadas durante mucho tiempo, entre otras cosas porque los académicos en general en América Latina no están por cambiar las cosas. O sea, no sé si me explico, pero yo por eso soy un activista encubierto académico. Yo utilizo la investigación para incidir en la política pública, para cambiar mentes, corazones, como decía Pepe, para cambiar la realidad. Pero muchos académicos en realidad investigan para estar en los rankings, digamos, para tener revistas indexadas, para que los citen. A mí las citas no me interesan. Mientras mi trabajo no tenga impacto en la vida de la gente, y ahí por eso esta intersección, y con esto termino, tan interesante entre aquellos que somos académicos y las organizaciones de sociedad civil o las organizaciones de tecnología cívica. Porque es allí donde encontramos, de hecho yo tengo muy pocos colegas, hoy día que se habla de ciencia de datos o políticas públicas basadas en evidencia, por primera vez en muchos años, a propósito de inteligencia artificial, veo académicos interesados genuinamente en R, por ejemplo, ¿no? O en programas que permitan trabajar grandes volúmenes de datos. Porque la realidad ya los llegó, no tienen, o sea, no sé si me explico, antes era una opción, hoy día es un imperativo. Si tú no trabajas con esas herramientas, te quedaste desfasado. Entonces, no es porque haya una creencia, sino que porque hoy día lo están viendo como una necesidad a satisfacer. Y finalmente, el tema de estos dos mundos, ¿no? La ciencia todavía sigue mirando al gobierno, a las políticas públicas, como algo en lo que no puede incidir directamente, ¿no? Entonces, efectivamente, no tengo la respuesta a tu pregunta, pero sí tengo claro el diagnóstico de cómo podemos ir hackeándonos este espacio para poder hacerlo, pero hay redes académicas hoy día y eso es importante, hemos ido avanzando. Eso. Sí, Claro, quiero justo comentar te iba- algo más, si me permite. Perdón, tenemos ya dos preguntas, entonces les pediría que diéramos chance, Silvana, añadir brevemente a esta y después vamos con María y aquí después con el colega de adelante y vayan pensando preguntas, por favor, si tienen chance de que sean concretas y fáciles de responder, eso va a ayudar después. Nino. No, solo 2 segundos en relación a ese tema. Sí, totalmente, como dice Álvaro, como decís vos, digo, las diferentes comunidades en muchos casos, por más que sea obvio que están hablando de temas muy similares y que deberían colaborar, no siempre sucede así. De todos modos, digo, no sé exactamente a qué hora, pero sé que hay una charla sobre ciencia abierta, no me acuerdo, creo que era hoy a la tarde, pero no me acuerdo el horario, digo, cualquier cosa, miren la agenda. Hay una charla de ciencia abierta dentro de este evento y también digo recomendar a alguien que suele estar en estos eventos, esta vez no pudo venir, pero Javier Atenas, digo, trabaja mucho en estos temas de ciencia abierta y es a su vez parte de esta comunidad, así que digamos, ella también hace esfuerzos para que esto que estabas mencionando pueda suceder. Muchas gracias. María, tienes el micrófono. Sí, ya. gracias. A mí me gustaría que profundizaran un poquito, aunque lo deslizaron, cómo ven la madurez de la sociedad civil en estos 10 años. Porque yo sé que obviamente varía de país en país. Yo creo que en Chile estamos peor que hace 10 años, pero me gustaría un poco también ver cómo quizás esa autocrítica o qué nos falta para crecer como sociedad civil, porque finalmente, aunque si es que hay datos disponibles, pero nadie los usa, no sirve de mucho y cuesta también mantener esa voluntad política. Y por último, quería solo comentar que Álvaro decía lo de los partidos políticos, y a mí me parece clave. O sea, cómo no vamos a avanzar hacia allá. Y en Chile hay un hospital público que no sé cómo se enteró de todo el tema de datos y de gobierno abierto, y ahora están impulsando ellos su propio plan de hospital abierto y van a ser el primero del mundo con temas súper relevantes que son críticos para la ciudadanía, como son las listas de espera, como son cuántas horas trabajan los médicos en el sector público y en el sector privado al mismo tiempo, porque se ha pillado que hay algunos que hacen fraude, que dicen, marcan tarjeta en el sector público, pero están atendiendo su consulta privada, y gastos en insumos y temas que son súper relevantes para la ciudadanía. Entonces, si un hospital que no tengo idea cómo se enteró de esto y nos fue a tocar la puerta, yo creo que con más razón podemos tratar como de convencer a otros como partidos políticos, pero cómo va avanzando también esa agenda, pero igual me gustaría escucharles sobre la madurez de la sociedad civil en estos 10 años. Perfecto, muchas gracias. Yo tengo puras respuestas incorrectas, quiero contribuir antes de pasarles el micrófono. Primero, se me ocurre que quizá un día fue Álvaro a consulta a ese hospital. En los 10 segundos que tuvo con los médicos, les lavó el cerebro y los volvió convencidas de la apertura. Y bueno, sobre la sociedad civil, quiero decirles que en OGP, como trabajamos con miles de organizaciones de la sociedad civil,
tratamos siempre de pensar qué se le ofrece a nuestro, pues ahora sí que a nuestro patrón o a nuestra patrona, la sociedad civil, qué se le ofrece, cómo podemos mejorar la oferta de valor para este componente que hace que suceda el gobierno abierto, ¿no? Porque sin sociedad civil no hay gobierno abierto, no es gobierno abierto, siempre le decimos a los gobiernos. Usted lo está haciendo solo, no es gobierno abierto. Son políticas tendientes a la apertura, pero no es para nosotros, ni siquiera dentro de nuestro modelo, no puede ser. Entonces, siempre estamos preguntándonos, ¿no? Y pues tenemos ahí algunos hallazgos interesantes en una encuesta que hicimos a más de 100 personas líderes dentro de la región de sociedad civil sobre cómo mejorar la propuesta de valor de OGP, te la voy a compartir después, María. Pero lo que vemos es que estos espacios son vitales, o sea, espacios de intercambio, ¿no? Poner a disposición recursos de todo tipo, herramientas, simbólicos, materiales, financieros, para que las organizaciones tengan mejores herramientas para incidir, también es básico. Y otra cosa es el enfoque, es decir, cómo ponemos a distintos factores o a distintas partes del problema o de la solución a discutir un tema, ¿no? Y esa discusión que sea sostenida en el tiempo y que sea productiva, es decir, que termine en algo. Entonces nuestro modelo nos ayuda a que todo gira alrededor siempre de un compromiso. Y ya se generó un compromiso, porque se seleccionó un tema, se priorizó un tema, vamos a pensar partido político abierto. Bueno, a ver, en la comunidad de práctica, ¿qué buenas prácticas hay en materia de democratización o de apertura de los partidos políticos? Pues por acá hay unos loquitos que hacen cosas en línea de participación, y es el partido pirata. Bueno, ¿y qué podemos llevar de ahí como solución? Entonces, hacemos que las organizaciones y que los factores, como las instituciones reguladoras, los institutos electorales, piensen en eso, se enfoquen en un tema, hasta que salga algo, ¿no? Y ese algo generalmente es el producto de un proyecto, de un compromiso, y después eso enciende la flama en torno a un ecosistema similar, pero en otro país. Y a veces se unen los de los dos países. Y luego ya son 3 o 4 o 5. Y de repente en la conferencia regional, ¿no? Se dieron cuenta que ya no son 5 países, son 10 trabajando por abrir los partidos políticos. Entonces el enfoque a lo largo del tiempo es algo que sociedad civil necesita para ganar expertise, momentum, relevancia. Entonces eso es algo que hacemos desde OGP, tratar de mantener el enfoque por un plazo, por un tiempo, y tratar de hacer que se corra ese fuego en distintos grupos de la región y entre regiones para brindar esa fortaleza o ampliar esa ventana de incidencia de la sociedad civil. Bueno, y con esto le paso a Silvana. Sí, quiero más que nada titulares así, digamos, llegamos a que se haga la otra pregunta. Digamos, medio como decimos nosotros en Argentina, para picarla un poco. Además de partidos políticos, digo, hay un actor que no estamos nombrando y por lo menos, de vuelta, voy a hacer referencia al contexto que más conozco, son, digamos, otro actor clave y que de transparente tiene poco y nada, son los sindicatos, y que tienen un rol clave en muchas de las políticas, digo, por lo menos lo que es el cono sur del cono sur. Con lo cual, digo, ahí lo sumo como otro actor donde, digamos, la transparencia está bastante lejos y donde quizás probablemente haya que hacer mucho trabajo. En términos de sociedad civil, digo, voy a hablar más de una cuestión de vuelta, desde mi propia experiencia o de lo que yo veo en general, más allá de la alta profesionalización de mucha de la sociedad civil en muchos de los países de América Latina, lo que veo ahora es, por un lado, algo bueno y algo no tanto. Lo bueno es que hay un recambio generacional, digo, lo vemos que todas las organizaciones o las grandes organizaciones están haciendo un recambio de la gente que lidera, lo cual me parece fantástico. Digo, tiene que haber, no creo en eso de las organizaciones que tienen una misma persona por 30 años. Digo, creo que es por lo menos deseable, a mi parecer, el que haya recambio. Pero por otro lado, también debo decir que lo que veo es una falta de apoyo, y sobre todo voy a hablar del material, del financiero, a las organizaciones, pensando específicamente en datos abiertos, más que en todo el tema de gobierno o Estado abierto, sino en datos abiertos. Digo. Y esto ya lo vimos, o sea, correr el foco de
a dónde van, digamos, los grants y las donaciones de los donantes, lo hemos visto hace unos 10, 15 años, cuando los que estábamos también en el tema de acceso a la información pública nos quejábamos de que estos nuevos actores que venían a hablar de datos se llevaban, digamos, lo que tenía que ver con el foco de la agenda. Hoy en día estamos viendo nuevamente otro ciclo, por eso antes decía, no sé de qué estaremos hablando dentro de 10 años, que es todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial. Digo, otra vez movemos el foco de los donantes hacia otro lado, con lo cual en ese sentido hay muchas organizaciones que están teniendo que modificar su foco o morir en el intento. Digo, eso es algo también para ponerlo un poco arriba de la mesa, que todos lo sabemos, todos lo hablamos, pero difícilmente en los paneles se menciona tan abiertamente. Con lo cual, muchos cambios, algunos muy buenos y otros que hay que por lo menos prestarle atención. Disculpe que perdí el tiempo. Entonces ya casi tenemos que concluir. Tenemos una pregunta más, entonces me gustaría que enfocáramos los últimos minutos en desarrollar esta pregunta y preguntarle a nuestros organizadores, a nuestros colegas organizadores, si podemos extendernos 5 minutos. ¿Es posible? ¿No tenemos un evento que ya está aquí afuera por entrar? Perfecto. Está perfecto. Entonces, no nos vamos todos al café. Nada, cierto. No, entonces estamos perfecto. Perfecto. Entonces, si nos acompañan, si aguantan y resisten con nosotras, con nosotros, tenemos esta pregunta. Luego alguien más levantó la mano. Nino, una pregunta acá. Alguien que no haya preguntado. Tania, Susana y el colega. Vale, entonces vamos a tener un desafío que es ser muy breves con las preguntas y ahí que una persona responda también bien breve, ¿no? Adelante. No, bueno, muchas gracias y bienvenidos a CAF. Yo trabajo en CAF, la de transformación digital, les confieso, no soy el especialista de CAF en los temas de datos abiertos, sí que tenemos un colega que lo hace, pero entendiendo que estoy en ese estado como más principiante, aunque soy activista de corazón también en alguna medida, una pregunta respecto a la evolución del debate. Es decir, una vez que tenemos toda esta evolución de la cantidad ingente de datos, de los usos que se puede hacer de ellos, incluso a veces malintencionados, ¿se ha contemplado en algún momento el pensar en establecimiento de límites, por ejemplo, legales, ya sea en la cantidad o el tipo de datos que pueden estar disponibles, abiertos al público, entendiendo pues los riesgos que puede haber sobre privacidad y riesgo potencial de abuso sobre ellos? Y la otra, más derivada, pensando un poco sobre la sostenibilidad de estos ecosistemas. Es un tema crítico. Muchas veces abrimos una cantidad de datos, pero no se aprovechan porque no hay una capacidad de financiamiento detrás para articular soluciones para aprovecharlos realmente, ¿no? Y uno ve que muchas veces es el sector privado que nos aprovecha. ¿Hay en alguna línea, por ejemplo, algún mecanismo de compensación en que el sector privado compense a las instituciones que recolecten estos datos o a quienes nos proveen para hacer esa recolección de una forma como más sostenible, o siempre hace parte de un presupuesto fijo por parte de los gobiernos o instituciones vinculadas? Muchas gracias. Muchas gracias. Yo creo que seguramente, Silvana, tú podrías... Y primero 30 segundos, si tú, Álvaro, quieres añadir algo sobre esta pregunta, igual, 30 segunditos. Súper rápido. En términos de límites, sí, obviamente, digo, los datos que se abren están, digamos, se abren en tanto y en cuanto no violen ningún otro tipo de regulaciones en términos, por ejemplo, de protección de datos personales, de datos sensibles. Digo, sí, hay toda una limitación. Obviamente siempre hay lugar para mejora, digo, por eso decía lo de los marcos regulatorios en términos de gobernanza de datos. Hay mucho espacio de mejora, pero también debo decir que en líneas generales en América Latina lo que tiene que ver con protección de datos está bastante cubierto. La implementación es otro tema para discutir dependiendo el país, pero en líneas generales digamos que se cumple, y eso es uno de los grandes límites que tiene la apertura, digo, se abre hasta acá. Digo, y en eso, más que nada, los límites están relacionados con lo que diga, si tienen la suerte de tenerla, la Ley de Acceso a la Información Pública. En muchos casos los límites están puestos ahí, lo que es información pública, lo que se puede publicar y lo que no. Cuando vamos a datos abiertos, más que nada, es en qué tipo de formatos queremos que eso se publique. En términos de sostenibilidad de la agenda, totalmente, digo, es un gran tema eso, digo, no, la apertura de datos no es gratis, digo, cuesta, y sobre todo mantener un equipo, que la capacitación, etcétera, es muy difícil. No tengo grandes soluciones al respecto, perdón, pero es verdad que, digamos, en muchos casos lo que vemos es que las políticas de datos abiertos
siguen activas, pero digamos la sostenibilidad en términos de presupuesto ya no es tanto como era unos años atrás, hablando de los diferentes países, no solo de América Latina, sino a nivel global. Creo que es un círculo, esperemos que virtuoso en algún momento. Cuanto más se utilice, más será necesario a su vez, y a su vez tiene que ser parte del ciclo de producción de información y de datos de cualquier organismo público que está obligado en muchos casos a producir determinados datos. Tiene que estar el presupuesto, digo, después de dónde lo sacamos, pues, es otro tipo de conversación, pero debería estar dentro del presupuesto de una agencia gubernamental. ¿Que puede haber ciclos virtuosos en términos de los usos? Sí, totalmente, digo, puede haber diferentes maneras, pero digo, no debería ser que los datos para estar abiertos necesiten que ser pagados, o mucho menos. Pero sí quizás puede haber alguna manera de colaborar con eso, pero tiene que salir de un puesto público. Bueno, y antes de pasarle a Álvaro, está perfecto, así podemos cubrir más preguntas. Ya hay una tendencia, creo yo, que antes de que tuviéramos una explotación, al menos pública, masiva de los datos por parte del sector privado para producir valor, ya la visión, digamos, de largo plazo de esta agenda de explotación de datos por parte del sector privado llamó la atención del sector que protege derechos humanos. Entonces, la avanzada es pensar en privacidad, derechos a la privacidad, protección, garantías, estándares éticos a la vigilancia, transparencia algorítmica, es decir, quienes ya previeron y ya se dieron cuenta de cómo existe hoy la explotación de los datos dentro del sector privado, pero que no generan valor público, sino que solo valor económico para ciertos sectores del sector privado, dijeron, bueno, esto puede alcanzar proporciones que no conocemos y de las que no tenemos, no podemos calcular, y entonces necesitamos que el valor económico que se desarrolla a partir de la explotación y transformación de los datos siempre esté dentro de un marco de protección de derechos humanos. Entonces yo creo que ahí es donde vamos a empezar a ver cada vez más tensiones, y a mí se me ocurre que el sector público, a través de la regulación, podría empezar a ponerse creativo en cómo utilizar los datos para hacer política pública. Y si esos datos los tiene el sector privado, pues se podría empezar a discutir cómo el sector privado puede aportar esos datos por regulación. Por regulación. Siguiendo el ejemplo de que tuvimos en la mañana en este diálogo en la apertura, si los supermercados tienen los datos de consumo y queremos, no sé, vamos a pensar, cambiar patrones de comportamiento para tener una alimentación más sana en una población donde una tercera parte tiene diabetes, pues podemos ir regulando que el consumo de esos datos los pueda usar el sector salud para hacer políticas de prevención, ¿no? Pero eso es, sí, pero es justo el Estado como dice, yo tengo, ¿no?, la soberanía para utilizar esos datos para producir política pública. Entonces yo creo que vamos a empezar a ver cada vez más eso. No, muy corto, o sea, súper de acuerdo con Silvana, pero acá siempre me aparece el ruido de la desinformación, de las fake news y del tema de la privacidad, de la protección de la privacidad. ¿Cuál es el límite del acceso a información pública? La privacidad. Libro que les recomiendo, y si quieren se los regalo después me dan el dato, Privacidad es Poder, de Carissa Bellis, mexicana maravillosa, filósofa en Oxford, que empieza el libro diciendo lo siguiente: ¿saben que me estás leyendo? ¿Saben que escribí este libro? O sea, hoy día nos espían, a propósito que están tuiteando y cosas, o sea, nuestra vida hoy día no es privada, ¿te das cuenta? Entonces, a propósito del tema de los brokers de datos, hoy día lo que Open Data is the New Orange, en 2013, hoy día inteligencia artificial is the New Orange, porque cuando tú hablas de transparencia algorítmica, básicamente es hazme patente los procesos con los cuales tú recolectas los datos y cómo los vas a usar. Y ahí es donde el tema nos remite nuevamente a la ética. ¿Qué es lo que hay detrás de esto? Porque a mí, más que el acceso a información pública, me preocupa cómo están utilizando mi información privada, porque cada vez que yo aprieto el botoncito acá, saben dónde estoy, a quién le contesto, a quién le pongo like, y yo no sé qué pasa con eso, aunque sí. Me manipulan, me venden candidatos, me distorsionan mi voto, etcétera, ¿no? Entonces, ahí es donde el gran problema que tenemos, a mi juicio, es el tema de la regulación, porque cuando el sector público logre regular este mercado, ya el mercado va a haber cambiado. No sé si me explico con esto, pero el derecho administrativo va 20, 25 años detrás de las transformaciones de la cuarta revolución industrial. Entonces, el gran problema es cómo logramos tener a tono estas dos agendas, sobre todo y pensando acá que
Uruguay es una anomalía en la región porque en AGESIC está acceso a información pública y está gobierno digital. En la mayoría de nuestros países, esas dos agendas caminan en instituciones que ni siquiera conversan entre sí. Entonces, cuando hablamos de gobernanza de datos, we have a problem, porque vivimos en un panorama insular, en un archipiélago, donde son dos tribus, unas hablan de datos, de reutilización, de open data, y otras te hablan de acceso a información pública. Entonces, te das cuenta que la dificultad no es tecnológica, no es técnica, no es de herramienta, sino que es política y es de cómo logramos que se aproximen, porque además, discúlpenme que lo diga, todos ustedes lo saben, todo lo que hemos hablado y todo lo que se va a hablar en esta conferencia, en última instancia, es poder. Estamos hablando de poder. O sea, esto es política, en el más estricto sentido. Entonces, quería comentar eso porque cuando hablamos de gobernanza de datos, y con esto cierro, cuando hablamos hoy día de acceso a información, hoy día el tema no es derecho a saber, es derecho a entender. Gran parte de las dificultades que tenemos de que esta agenda nos haya consolidado en estos 10 años es que la señora Juanita todavía no, cuando uno le dice datos abiertos, te queda mirando como, ¿qué es eso? Cuando uno le habla de transparencia algorítmica, disculpe, no, yo quiero salud de calidad, quiero educación, quiero seguridad. Entonces, estas son herramientas que facilitan políticas públicas mejores, pero mientras no entendamos de salir de la nube, del palabreo, del buzzwords, blockchain, inteligencia artificial, transparencia algorítmica, esta cosa que nosotros no entendemos, damas y caballeros, pero que la señora que va al kiosco en la esquina, que va a salir a la calle y que tiene miedo de, ¿no? Es a esa persona a la que nosotros tenemos que trabajar y ahí se requiere mucha pedagogía, pasar del derecho a saber al derecho a entender. Y ahí hay muchos desafíos culturales, incluso en educación cívica, que es parte también de las cosas que tenemos que conversar. Gracias. Adelante. Tú tenías el micrófono. Perfecto. Bueno, buenas tardes. La verdad que es un placer escucharlas, a Silvana, a Álvaro, a Pepe. Bueno, realmente un gusto. Y yo quisiera retomar el tema que creo que fue Silvana que lo trajo al principio, de la igualdad. ¿Cómo hacemos desde las políticas públicas para que cumplir esa promesa, ¿no? de los datos abiertos como un instrumento, como una herramienta para incidir en la igualdad? Que creo que algo le estaba justamente trayendo Álvaro en su última intervención, ¿no? Yo me imagino, por ejemplo, cómo hacemos desde estos ámbitos para hacer sinergia con otras agendas. Por ejemplo, creo que los ODS fue un marco que trajo el tema acceso a la información a otras agendas. Bueno, ¿cómo hacemos también para hacer con las agendas que se vienen, con el Pacto Digital Global, con todos estos temas que están en este momento en la vuelta, para hacer sinergia con esas agendas y sobre todo desde las políticas públicas, ¿cómo se imaginan ustedes que podemos llevar adelante acciones que nos realmente permitan avanzar en esa promesa de los datos también para la igualdad, ¿no? No sé, Ciudadanía Digital estaba trayendo un poco la visión recién Álvaro, pero también me imagino cuestiones como las que planteaba hoy Anabel al principio, ¿no? de un espacio cívico en donde, bueno, uno pueda participar sin que sea asesinado, ¿no? Con muchos de nuestros países. Entonces, no sé, me gustaría una reflexión sobre eso. ¿Qué podemos hacer más desde las políticas públicas en los próximos 10 años para después decir, bueno, realmente los datos, efectivamente, hay una relación, ¿no? Entre los datos y la igualdad que lo pudimos hacer efectiva. Nada más que eso. Disculpa si bueno, primero y principal, lo primero que me viene a la cabeza con esa pregunta es la igualdad o la equidad de quiénes, porque digo, quiénes están representados en esos datos. Digo, empezando desde lo más básico. En muchos casos, y por suerte, digo, cada día es como más habitual y tenemos un montón de paneles en estos 2 días sobre género, inclusión, etcétera, digamos, con lo cual, digamos, es ya parte de la agenda mainstream. No lo era tan así hace unos años, pero la pregunta es, si seguimos pensando o si analizamos los datos y vemos en general a quién representan esos datos, probablemente vamos a ver que es a un grupo determinado de personas que no necesariamente son, como creo que mencionaba Gloria esta mañana, unas poblaciones que no son
las más privilegiadas, por decirlo de alguna manera, dentro de una sociedad determinada. De la misma manera, digamos, en muchos casos, las personas que siguen trabajando en tecnología y en desarrollar diferentes instrumentos, en muchos casos todavía sigue siendo mayoritariamente hombres blancos de edad mediana, en muchos casos del norte global, por decirlo de alguna manera. Es como el grupo en general que, digamos, después termina siendo la opinión o la imagen por default. O sea, no es neutro, no es por default, es, digamos, la imagen o los datos sobre una determinada población. Con lo cual, primero y principal, antes de pensar en cualquier igualdad, pensaría o preguntaría igualdad entre quiénes, quiénes están en esos datos. Nuevamente, me parece que se está haciendo mucho, todavía queda mucho por recorrer porque, digamos, hay muchas capas acerca de poblaciones o personas marginadas de los datos y de las estadísticas, con lo cual vamos a tener como muchas capas de trabajo ahí. No sé si alguien quiere comentar algo. Sí, no solo agregar a propósito de la pregunta, nuevamente insisto, mientras no hagamos consciente a la población de lo importante que son sus datos, primero, o sea, acá hay un tema, ustedes no, cada vez que se descargaron alguna aplicación, se leyeron esas no sé cuántas páginas de los términos de acuerdo. Yo, obvio, por eso te digo, es más, necesitas un abogado especialista en derechos digitales para poder entender muchas de estas cosas, porque cuando tú posteas una foto en Instagram ya no es tuya. O sea, no sé si me explico, hay una falta de conciencia de este mundo digital en el que habitamos, donde ahí hay un tema, digamos, ¿no? Así como hoy día yo le enseñaría a los niños en educación básica a programar, por ejemplo, también el tema de la conciencia de los datos, ¿no? Y por eso hay un tema ahí muy profundo que nos va a llevar un buen tiempo trabajarlo. Y esto además es como una autocrítica, ¿no? Después de la pandemia, yo pensé que habíamos aprendido algo, ¿no? Porque en ese año y medio que duró la pandemia, nos tuvimos que migrar por obligación al plano digital, pero parece que no mucho. Y ahí nuevamente voy al tema de, retomando un poco lo que preguntaba antes María, a propósito del tema de datos. Yo creo que hoy día no es que tengamos más corrupción, sino que tenemos más herramientas para detectarla. Tenemos más fuentes de información, ¿no? Y ahí también el tema de, que no quería dejar de responder eso, a propósito del tema de la madurez o de la evolución de la sociedad civil. Un tema que a mí me preocupa mucho es de la sostenibilidad financiera, por un lado, o sea, y de los riesgos de cooptación. Porque muchas veces quien te financia, ¿cómo tú vas a ir a decirle algo en contra del que te financia? O sea, si me financia el Banco Mundial o el Banco Interamericano, ¿cómo yo voy a ir a contradecir lo que, o sea, aunque la evidencia me lo entregue? Entonces, ahí hay cuentos que, a propósito de ética, son sumamente complejos y en la academia nosotros lo sufrimos mucho también, porque para ser objetivo, entre comillas, uno a veces tiene que ir en contra de la evidencia, ¿no? Y quiero terminar a propósito de ese tema con el tema de la... O sea, por un lado, educación, hacer más consciente a la ciudadanía. Yo me muevo mucho en metro, en el transporte público en Santiago, y es impresionante. Toda la gente, Black Mirror. O sea, esta herramienta es súper potente, pero es un peligro de absorción de mente y corazones tremenda, digamos. Entonces, nuevamente, a propósito del dato y lo que decía Silvana, ¿no? Los datos también ayudan a visibilizar cosas que antes eran invisibles. El tema de violencia de género, el tema de las desigualdades. Si no fuera porque estamos trabajando hace 5 o 7 años con datos, probablemente esa agenda no existiría con la potencia que existe hoy día. Entonces, no todas son malas noticias. El tema es cómo logramos democratizar el acceso y el uso a esa información. Y que la información además es poder. No es algo, digamos, abstracto, sino que es algo real para poder visibilizar muchas cosas. Quería contribuir solamente con eso porque creo que además hay muchos desafíos en esta agenda en los próximos 10 años, sobre todo en gobernanza de datos, infraestructura, tecnología, pero también cómo nos hacemos cargo de llegar a aquellos que no están en esta sala. Eso a mí me parece súper importante. Bueno, finalmente desde la Alianza para el Gobierno Abierto, lo que hacemos es tratar de enfocar, hay una pregunta más, pero yo les quiero decir como el cómo, ¿no? Digamos, la plataforma de la Alianza para el Gobierno Abierto trataría de lidiar con esa pregunta de los datos y la desigualdad. Los datos para visibilizar que hay un problema de desigualdad en alguna comunidad, después invitar a los distintos sectores que puedan ser parte de la solución, incluyendo a las personas afectadas de un grupo tradicionalmente excluido o marginado, y después los datos para hacer política pública, que es el modelo de OGP, para reducir esa brecha desigual. Entonces, en la visibilización y en el desarrollo, digamos,
tradicional de política pública, ahí está la importancia de los datos. Entonces, para que esos datos sirvan para visibilizar, pues tienen que estar de cierta manera, tienen que tener cierta desagregación, ¿no? Ciertas características que nos permitan montar soluciones y políticas de inclusión y de reducción de brechas de desigualdad. Última pregunta, antes de que nos echen, porque si ya nos excedimos bastante. Sí, bueno, yo también quiero sumarme a la opinión de la necesidad de abrir un debate sobre la existencia de un partido político. Es una cosa que lo hemos hablado mucho y creo que también es muy importante porque la cantidad de temas que empiezan a crecer dentro de la agenda sobrepasa la posibilidad de sola la incidencia dentro de los gobiernos, sino de crear instituciones políticas y que tengan esa finalidad, que puedan tener todo ese conjunto de la agenda, porque obviamente las instituciones políticas del siglo XX no pueden digerir temáticas que provienen del siglo XXI, ¿no? Y eso lo vemos evidentemente. Sin embargo, ahí se presentan muchísimas contradicciones de un movimiento que ha surgido desde activistas, que han conformado organizaciones de la sociedad civil, ONGs, fundaciones, y que en algún momento ven limitadas esa acción y necesitan la posibilidad de incidir ya directamente dentro de los estados. Y es muy complicado, obviamente, porque la construcción de un partido político de esa naturaleza, un partido abierto, representa muchísimos retos, ¿no? Y pensándolo mucho, es como muy difícil. Y las agendas serían muy complicadas en hacer, o las hojas de rutas. Tal vez, evidentemente, el Partido Pirata no ha sido como una de las encarnaciones políticas nuestras dentro de la región. Posiblemente un partido abierto pueda hacerlo. Pero ahí mi pregunta es como, ¿cuál es la hoja de ruta para poder hacer esto, ¿no? ¿Qué es lo que debería pasar para que se conforme un partido abierto? O sea, eso es complicado, pero me parece que es importante abrir el debate próximamente, y ahí se pone interesante. Es que no es tan complicado. Discúlpame, discúlpame que así como contrapunto, no es complicado. La apertura se practica. O sea, los gobiernos no necesitaban leyes de acceso a información pública para obligarse a hacer aquello que debieron haber hecho siempre, poner a disposición de la gente los datos. La participación, o sea, un partido político hoy día, cualquiera, no es necesario pensar en el concepto de un partido político abierto. Cualquier partido tradicional hoy día puede en su página web poner quiénes son sus militantes, quién lo financia, cómo se financia, qué es lo que hacen con el dinero, cómo eligen a sus representantes, si tienen espacios para que las bases participen. No sé si me explico, pero, a ver, es de sentido común, pero en los tiempos que vivimos es el menos común de los sentidos. Hacer política abierta no necesita de una ley, no necesito yo de un decreto que me obligue a hacer aquello que si yo creo en la apertura, yo voy a ser abierto. No sé si me explico con esto. Y acá lo que se necesita, mi querido, es dirigentes y dirigentes políticos con coraje de ir en contra de lo que tradicionalmente ha sido. Tú lo decías al principio de tu intervención. Es imposible gobernar el siglo XXI con instituciones que fueron creadas en el siglo XX con ideas del siglo XIX. O sea, y ojo, yo te lo doy firmado, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Los partidos que no lo hagan esto en el corto plazo van a morir. Van a morir. No voy a estar yo vivo en ese momento, pero van a desaparecer como los conocemos hoy día. Esto Manuel Castells lo ha dicho, otra gente más brillante que yo lo ha dicho, porque es evidente que la gente, sobre todo en América Latina, está ya hastiada del oscurantismo, de la agenda oculta, etcétera, y gran parte de los problemas que tenemos es por falta de transparencia, falta de integridad, la sospecha permanente. ¿Me estará engañando? ¿Me estará siendo sincero con lo que está diciendo? Entonces, no sé si tú te das cuenta, pero cualquier partido en esta región que asuma estos principios como los de la alianza, como propios, y walk the talk, como dicen los gringos, ¿no? Esto no es el sermón. Yo hago transparencia siendo transparente. Yo hago participación generando espacios de participación. Rindo cuenta, mira, esto es lo que me pagan los militantes, esto es lo que yo hago con el dinero. Eso no es tan difícil. Es más, yo no necesito declaraciones de patrimonio e interés para yo mismo, autónomamente, poder publicar eso. Ahora, todo esto que te estoy diciendo es contrario al modus operandi que hoy día tenemos. Por eso nuestras democracias en América Latina están en un buen problema, excepto Uruguay, bueno, Chile y algo Costa Rica, pero a propósito del índice de democracia y del Estado de Derecho, pero no sé si me explico, pero es más simple de lo que parece. Lo que pasa es que tenemos una clase dirigente todavía que vive en el siglo XX, que lo ha acusado recibe lo que está en el siglo XXI. Y te lo está diciendo un chileno que tuvimos un estallido social. Se supone que Chile era, ¿no?, uno de los países mejores, digamos, que habíamos llegado bien. Y no, habían cosas debajo de la alfombra, no sé si te das cuenta.
conversémoslo más en el café. Pero te apuesto 1000 a 1 que es posible hacer apertura en los partidos, pero hay que cambiar el switch, porque ellos siguen viviendo bajo la lógica de un Estado grande del siglo XX, etcétera, y no han acusado recibo. Eso te podría decir. Muchas gracias. Y para concluir, Silvana, no sé si en 30 segundos Sí, puedas... no sé si terminar porque no voy a terminar con una nota muy arriba, entonces no sé si callarme o dejarlo ahí, porque la verdad, o sea, digo, ya hay leyes de financiamiento político de los partidos políticos, sabemos en muchos casos el blanco de las campañas, el tema es todo lo que no sabemos, digo, en ese sentido, digo, ya hay leyes, se implementan, hay información, el tema es sobre todo lo que no tenemos información y probablemente no la vayamos a tener porque por algo no tenemos esa información, no por falta de mecanismos, sino porque por algo esa información no se puede tener. Pero bueno, lo dejo ahí para no irnos así como deprimidos o con un tono muy abajo. Pues muchas gracias. Creo que podríamos seguir, pero ya tenemos que desalojar. Yo simplemente dejo como reflexión que lo que hace esta comunidad, estos espacios son abiertos, no cuestan. Uno se puede registrar y puede viajar hasta la Bella o el Bello, no sé cómo se dice, la Bella Montevideo, el Bello Montevideo. Pero de qué es bello o bella, es bello. Uno puede viajar hasta acá y entrar a estos lugares y platicar con los colegas. Y por qué no tratar de fundar un partido abierto. Y un partido político visionario podría descargarse toda la información, todo lo que ha producido el JEDI en términos de apertura. Todos los documentos, las metodologías, los manuales de la Alianza para el Gobierno Abierto están en línea, son descargables. Entonces, sí que se trata de seguir abriendo esta comunidad, de disponibilizar la información, los recursos, los contactos, ¿no? Para que más personas puedan participar de ellos y sobre todo de que esta agenda de datos abiertos y de gobierno abierto no deben de perder de vista que si no se apuesta por el impacto para devolver la confianza en la democracia, las sociedades cada vez van a seguir optando de manera más radical por otras alternativas que no son democráticas. Y prepárense para ver a sus vecinos de la región cómo van a empezar a voltar hacia allá, ya han volteado, pero ese es el peso que cae en los hombros en esta comunidad, es que tenemos que pensar en cómo ampliar el impacto de nuestras acciones. Muchas gracias a todas y a todos por su tiempo.